Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepe Riven. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Nunca imaginé que terminaría en un retiro para parejas en las montañas. Pero aquí estaba, sentado en nuestro Honda Pilot junto a Vanessa, mi esposa de 7 años, rumbo a lo que esperaba que fuera un punto de inflexión en nuestro matrimonio que se desmoronaba. El silencio entre nosotros era denso e incómodo, roto solo por las ocasionales instrucciones del GPS y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria, con los nudillos blancos por la tensión que se había convertido en mi compañera constante durante los últimos 2 años. Los últimos 2 años habían sido absolutamente brutales, una lenta erosión de todo lo que creía que nuestro matrimonio debía ser. Lo que comenzó como pullas ocasionales sobre mis elecciones profesionales, pequeños comentarios sobre cómo debería ser más ambicioso, tomar más riesgos, se había convertido en ataques en toda regla a todo sobre mí, especialmente los aspectos más personales e íntimos de mi vida. El mes pasado, en la fiesta de su oficina, hizo una broma sobre mi tamaño frente a sus compañeros de trabajo que me dejó con ganas de más. Desaparecer en el suelo. Las risas que siguieron fueron como cuchillos, y la forma en que sus colegas evitaron hacer contacto visual conmigo durante el resto de la noche dejó claro que estaban tan incómodos como yo. Cuando lo saqué a colación más tarde esa noche, me atacó con las típicas respuestas desdeñosas. «Eres demasiado sensible», dijo, poniendo los ojos en blanco. «Aprende a aceptar una broma. Dios mío, ¿cuándo te volviste tan frágil?» Pero el nudo en el pecho cada vez que lo hacía, la opresión que me dificultaba la respiración, me decía que no era solo. Ya no bromeaba. Esto era algo más oscuro, algo que poco a poco iba borrando mi identidad. El GPS anunciaba que estábamos cerca, a solo 8 kilómetros de nuestro destino. Había gastado 3 meses de ahorros en este retiro, dinero que habíamos estado reservando para unas vacaciones que ya no se harían realidad. Estaba desesperado por algo, cualquier cosa que cambiara el rumbo. Vanessa rompió el pesado silencio con una pregunta que parecía más bien una prueba. «¿Empacaste mis botas de montaña?» Su tono sugería que ya esperaba que hubiera reprobado. «Sí, están en la bolsa azul», confirmé, manteniendo la voz neutra. Lo revisé todo 3 veces antes de cargar el coche esa mañana temprano, sabiendo que olvidar incluso el objeto más pequeño se convertiría en munición en su arsenal de quejas sobre mi incompetencia. El centro de retiros apareció tras una curva en la sinuosa carretera de montaña. Una enorme cabaña de madera con ventanales que reflejaban los pinos circundantes. Parecía cara y exclusiva, lo cual tenía sentido dado lo que había pagado. Otras parejas ya estaban descargando sus coches en el aparcamiento y me encontré. Los estudié, intentando determinar dónde encajábamos en ese espectro de relaciones rotas. Algunos reían juntos, tomados de la mano, con aspecto de necesitar una puesta a punto. Otros mantenían la misma distancia tensa que percibía entre Vanessa y yo. Parejas que parecían estar allí como último recurso antes de separarse. «Bueno, desde luego es un lugar aislado», dijo Vanessa, observando la propiedad con ojo crítico. «Una semana entera atrapada aquí con desconocidos. Espero que esta vez participes de verdad en lugar de encerrarte como siempre». La indirecta era innecesaria, pero previsible. Me mordí la lengua con fuerza, recordando lo que nuestro último terapeuta, aquel en el que Vanessa insistía que no me ayudaba, había dicho sobre elegir bien mis batallas. «Guarda tu energía para las peleas que importan», me dijo. En ese momento, pensé que se refería a nuestro matrimonio. Ahora, me preguntaba si intentaba decirme algo completamente distinto. Al aparcar cerca de la entrada principal, vi a una mujer saludando a la gente en la entrada del albergue. Destacó de inmediato. No por su apariencia, aunque era atractiva en el ámbito profesional, no por su forma de ser, sino por su presencia. Tenía una energía segura pero genuinamente cálida que me llamó la atención de inmediato. Tan diferente del encanto escénico que Vanessa encendía y apagaba como un interruptor. La mujer se movía entre las parejas con una facilidad experta, con la carpeta bajo el brazo, ofreciendo sonrisas genuinas y apretones de manos firmes a cada persona que encontraba. Había algo en su forma de establecer contacto visual. Miraba a la gente que sugería que realmente le importaba lo que hacía. «Debe ser la consejera principal», murmuré más para mí que para Vanessa. «Ojalá sea mejor que la anterior, que no se dio cuenta de lo irrazonable que eras con todo», replicó Vanessa, con la voz impregnada del desprecio que se había convertido en su tono habitual al hablar conmigo. El comentario me dolió, como debía ser,
pero en los últimos 2 años me volví lo suficientemente duro como para absorberlo sin reaccionar visiblemente. Respiré hondo el aire de la montaña al salir del coche, llenando mis pulmones con el aroma fresco y limpio a pino y a posibilidad. Por un segundo, allí de pie en el aparcamiento, con el sol calentándome la cara y el canto de los pájaros en los árboles, me permití la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este lugar pudiera ayudarnos a reencontrarnos, o al menos, ayudarme a reencontrarme con la persona que solía ser antes de convertirme en este cascarón de hombre que se estremecía al oír la voz de su esposa. La consejera se giró al acercarnos con nuestras maletas, y sus ojos se encontraron con los míos con una mirada penetrante y perspicaz que parecía ver a través de la fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante años. Había inteligencia en esos ojos y algo más. Una especie de compasión cómplice que me hizo sentir a la vez expuesta y comprendida. «Bienvenidos a Mountain Beauty Treat», dijo, con una voz que denotaba una autoridad suave que exigía atención sin exigirla. «Soy la doctora Ella Whitmore, la consejera de relaciones principal. Deben ser la pareja del grupo C de registro». Su apretón de manos fue firme y cálido cuando me lo extendió primero, y noté que mantuvo el contacto visual solo un instante más de lo estrictamente necesario. Vanessa se adelantó rápidamente. Se interpuso entre nosotros con la facilidad experta de quien ha pasado años controlando las interacciones sociales. Desplegó el encanto que reservaba para las personas que consideraba importantes o útiles. Su actitud se transformó en un instante. «Sí, somos así», dijo con entusiasmo. Su voz, de repente, se volvió dulce como la miel, como nunca lo era cuando estábamos solos. Y varios amigos nos han hablado maravillas de su programa. «Estamos muy emocionados de estar aquí y hacer el trabajo, ¿verdad, cariño?». Me miró expectante y asentí en la Q, como un animal amaestrado. La mirada de la doctora Whitmore se detuvo en mí un instante, más de lo normal. Su expresión sugería que ya había observado algo significativo en nuestra breve interacción, algo en la dinámica entre nosotras que captó de inmediato. No pude evitar preguntarme qué veía cuando nos miraba. Otro matrimonio fracasado que se encaminaba hacia su inevitable fin. O quizás algo más específico sobre el desequilibrio de poder. La forma en que Vanessa se había posicionado físicamente entre nosotras. La forma en que instintivamente retrocedí, medio paso cuando ella avanzó. La bienvenida. «La sesión comienza en 30 minutos en el salón principal», dijo la doctora Whitmore, sin perder su sonrisa profesional. «Hasta entonces, siéntanse libres de instalarse en su cabaña. Sus paquetes de información los esperan dentro, junto con el programa semanal y algunos cuestionarios preliminares que nos gustaría que completaran antes de esta noche». Señaló un sendero que serpenteaba entre los árboles. «Cabaña 7. Solo sigan las señales». Mientras nos alejábamos con nuestro equipaje, la sorprendí observándonos y tomando notas en su portapapeles. Su expresión era pensativa y evaluadora. Alguien finalmente estaba prestando atención. Prestando realmente atención a lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros, en lugar de la actuación que Vanessa montó para el mundo. El salón principal tenía 12 parejas sentadas en un círculo de sillas mullidas cuando llegamos. El ambiente estaba cargado de energía nerviosa y tensión tácita. Hojeé el paquete de bienvenida, revisando el programa semanal de sesiones grupales, actividades al aire libre y ejercicios estructurados diseñados para reconstruir la cercanía y la comunicación. Vanessa inmediatamente entabló conversación con la pareja a nuestro lado, un hombre de negocios de unos 50 años y su mucho. Mi esposa, más joven, parecía igualmente incómoda de estar allí. La observé actuar, maravillándome de la facilidad con la que proyectaba calidez y apertura a desconocidos mientras me trataba con frío desprecio en privado. «Empecemos con las presentaciones», anunció la doctora Whitmore desde su posición en el círculo, captando la atención al instante sin levantar la voz. «Esta semana guiaré su experiencia junto con mis colegas». Señaló a otros 2 profesionales sentados al otro lado del círculo, un hombre de mediana edad con ojos amables y una mujer más joven con un bloc de notas. «Nuestro objetivo aquí no es arreglar a nadie porque no están rotos. Estamos aquí para crear un espacio para la comunicación honesta y una conexión renovada que les ayude a recordar por qué se eligieron el uno al otro en primer lugar». A medida que las parejas se presentaban una a una, noté que surgían patrones que probablemente existían en todos los retiros como este. Las parejas demasiado entusiastas que se esforzaban demasiado por parecer perfectas, se reían de los chistes del otro y terminaban las frases de una manera que parecía ensayada en lugar de genuina. Las abiertamente hostiles que no podían decir una simple
Introducción sin contradecirnos ni hacer comentarios pasivo-agresivos, y los derrotados y callados como nosotros, que apenas hacíamos contacto visual. Parejas que parecían estar aquí como un último intento desesperado antes de llamar a sus abogados. Me preguntaba dónde encajábamos exactamente en este espectro de ruptura, aunque sospechaba que estábamos más cerca del final que del principio. Cuando llegó nuestro turno, Vanessa me apretó la mano con un afecto repentino, una demostración pública que me pareció discordante y performativa después de meses en los que apenas toleraba mi contacto en privado. Llevamos 7 años casados. Empezó con ese encanto ensayado que me revolvía el estómago. Y estamos aquí porque hemos perdido la chispa en algún punto del camino. La vida es ajetreada, ya sabes cómo es. Y solo necesitamos reconectar y recordar lo que nos unió. Su versión desinfectada, lista para Instagram, de nuestros problemas me hizo moverme incómoda en la silla. No habíamos perdido la chispa. Ella la había extinguido sistemáticamente. Crítica tras crítica, humillación tras humillación, hasta que no quedó nada más que cenizas y el vago recuerdo de la calidez. Los ojos del Dr. Whitmore se encontraron con los míos. Al otro lado del círculo, pude ver en su expresión que percibía la realidad tácita bajo la pulida presentación de Vanessa. ¿Y qué esperas obtener de este retiro específicamente?, me preguntó directamente, con un tono amable pero insistente. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, Vanessa intervino, incapaz de dejarme hablar por mí misma, incluso en este espacio supuestamente seguro. Necesita recuperar la confianza, dijo, con ese tono condescendiente que usaba al hablar de mí con los demás, como si yo fuera un proyecto en el que estuviera trabajando en lugar de su esposo. Últimamente se ha vuelto tan pasivo, tan indeciso sobre todo. Está afectando a toda nuestra relación, la verdad. Rió levemente y el sonido me puso los pelos de punta. A veces siento que me casé con un león y ahora vivo con un gato doméstico. ¿Sabes a qué me refiero? Varios hombres del círculo rieron entre dientes con torpeza. Esa risa incómoda que emiten los hombres cuando se reconocen en una comparación poco favorecedora mientras sus parejas les lanzan miradas cómplices que indican que están de acuerdo con la evaluación de Vanessa. Me subió el calor del cuello. La familiar sensación de vergüenza y humillación que se había convertido en mi compañera constante durante los últimos 2 años. Quería desaparecer, hundirme en el suelo y no volver jamás. Aún así, me gustaría saber de usted, insistió la doctora. Whitmore, con la mirada fija en mí. Me aclaré la garganta. Quiero aprender a ser escuchada, dije simplemente, sorprendida por mi propia honestidad. Ella asintió pensativa. Es un buen punto de partida. El primer ejercicio nos dividió en salas separadas. Hombres con el consejero, mujeres con la asistente. En nuestro círculo, los chicos compartían a regañadientes frustraciones que reflejaban las mías. Sentirse infravalorados, incomprendidos, emasculados. La sociedad nos dice que seamos vulnerables y luego nos castiga cuando lo somos, dijo un chico con amargura. Murmullos de asentimiento resonaron en el grupo. Cuando la doctora Whitmore entró en nuestra sala, la energía cambió. Se apoyó contra la pared, escuchando atentamente a cada hombre. Cuando llegó mi turno, describí las constantes críticas sin mencionar las humillaciones íntimas específicas. Parece que tu autoestima se ha vuelto dependiente de la aprobación de tu pareja. Observó. ¿No es normal en un matrimonio? Pregunté. La interdependencia es sana. La subyugación emocional, no. Tu valor existe independientemente de que ella lo reconozca. Sus palabras me impactaron. En la cena, Vanessa estaba inusualmente callada, picoteando su salmón. ¿De qué hablaron en su sesión?, pregunté. Nada importante, solo desahogarse sobre los molestos hábitos de sus maridos. ¿Y ustedes? ¿Se quejaron de sus exigentes esposas? Hablamos de patrones de comunicación, respondí. La importancia de hablar sin juzgar, resopló. Te pusieron un implante de columna mientras lo hacían. Dejé el tenedor, repentinamente agotada. Lo estoy intentando. Todo este retiro fue idea mía. ¿Recuerdas? Sí. Otra solución costosa en lugar de simplemente ser el hombre con el que me casé. Whitmore pasó junto a nuestra mesa justo cuando el comentario de Vanessa llegó. Hizo una pausa imperceptible. ¿Qué tal la cena, amigos? No olviden que tenemos nuestro ejercicio de visualización vespertino a las 8. Después de que ella continuara, Vanessa se inclinó hacia adelante. Parece tener un interés especial en nuestras conversaciones. Está haciendo su trabajo, respondí, aunque ya lo había notado. También,
El ejercicio de la tarde implicaba escribir cartas a nuestros yo más jóvenes al principio de nuestras relaciones. Mientras escribía advertencias a esa versión esperanzada de mí, sentí la presencia de la doctora Whitmore detrás de mi silla. Se inclinó ligeramente. Interesante perspectiva, susurró. Quizás mañana deberíamos programar una sesión individual. A veces necesitamos comprendernos a nosotros mismos antes de que los demás nos comprendan. Asentí, sorprendida por la chispa de anticipación que despertó. Por primera vez desde que llegué, sentí algo más que resignación. Mientras alejaba, vi a Vanessa observando nuestra interacción. Entrecerró los ojos peligrosamente. La luz de la mañana se filtraba entre los pinos mientras me dirigía a la pequeña oficina para mi sesión individual. Vanessa me había apoyado sorprendentemente, lo que solo aumentó mis sospechas. Adelante, había dicho durante el desayuno. Quizás puedan arreglar lo que te pasa. La doctora Whitmore me recibió en su puerta, señalándome un cómodo sillón. La oficina era cálida y acogedora, con estanterías llenas de textos de psicología y grandes ventanales con vistas a las montañas. Agradezco, estás haciendo tiempo para esto, dije. Yo hago tiempo cuando veo a alguien listo para un cambio significativo, respondió ella. Los ejercicios de ayer revelaron patrones que creo que deberíamos explorar. Durante la siguiente hora, hablamos de mi vida antes de matrimonio, de mi confianza en mi carrera, de mi seguridad en las relaciones, de mi optimismo. Luego vino la exploración metódica de cómo cambió todo. ¿Cuándo notaste por primera vez que te empequeñecías en tu matrimonio? Preguntó. La pregunta me pilló desprevenida por su precisión. ¿Pequeño? Así es exactamente como se siente. Eso es lo que hace la disminución emocional. Nos encogemos para adaptarnos a la necesidad de espacio o control del otro. Describí los primeros años. Críticas sutiles que al principio parecían constructivas, bromas a mi costa que yo no tomaba en serio, aislamiento gradual de amigos que no eran lo suficientemente buenos, según Vanessa. ¿Y las críticas más íntimas? Preguntó con cuidado. ¿Cuándo empezaron? Me subió la fiebre. Hace unos 2 años, después de un ascenso, mío, no suyo. Un momento interesante. El éxito suele provocar inseguridad en las parejas con control. Problemas. Nos adentramos en territorio incómodo. Las críticas en la cama, las humillaciones públicas, el desmantelamiento sistemático de mi confianza. Lo que describes es maltrato emocional, dijo con naturalidad. No se puede maltratar a los hombres, dije automáticamente. Esa es precisamente la narrativa cultural que mantiene a muchos hombres atrapados en relaciones dañinas. El impacto psicológico no es menos real por tu género. Algo se rompió dentro de mí. No había llorado delante de otra persona desde el funeral de mi padre hacía 8 años, pero ahora las lágrimas brotaban, silenciosas, pero imparables. Esperó pacientemente, ofreciéndome pañuelos sin hacer comentarios. Cuando recuperé la compostura, se inclinó hacia adelante. Noté algo en ti que quizás hayas olvidado. Posees una tremenda inteligencia emocional y resiliencia. El hecho de que hayas iniciado este retiro, de que estés aquí ahora haciendo este difícil trabajo. Estas no son las acciones de una persona débil. Sus palabras cayeron como lluvia en tierra reseca. No podía recordar la última vez que alguien había visto fuerza en mí en lugar de deficiencia. Lo que tu esposa considera una incompetencia, yo lo veo como una consideración. Lo que ella considera debilidad, yo lo reconozco como empatía. Nuestra sesión terminó con estrategias prácticas para establecer límites, técnicas para responder a la humillación pública, permiso para priorizar mi bienestar emocional. Me gustaría observar sus interacciones más de cerca durante los ejercicios grupales, dijo mientras me preparaba para irme. Con su permiso, por supuesto. Eso sería útil, respondí, sorprendida por lo ligera que me sentía. Al regresar a nuestra cabina, encontré a Vanessa esperando, con la postura tensa. Bueno, ¿qué tal tu terapia privada? El énfasis sugería algo inapropiado. Útil, dije simplemente. Identificamos algunos patrones de comunicación en los que trabajar. ¿Te dijo que yo soy el problema? Esa parece ser su especialidad con los maridos de aquí. De hecho, nos centramos por completo en mis respuestas, no en ti en absoluto. Vanessa parecía insatisfecha, pero no encontraba un ángulo de ataque. El ejercicio de confianza de la tarde estaba diseñado para exponer vulnerabilidades. Las parejas se sentaron frente a frente, respondiendo preguntas cada vez más personales. Vanessa y yo nos sentamos en cojines de meditación, con las rodillas casi tocándose, pero no del todo. El doctor
Whitmore circuló entre las parejas, de vez en cuando se detenía a observar. Cuando se acercó a nuestra zona, noté que Vanessa enderezaba la postura y ajustaba la voz para que sonara más comprometida. Recuerden, la doctora. Whitmore se dirigió al grupo. Este ejercicio no se trata de rendimiento. Se trata de comunicación auténtica. Las primeras preguntas fueron manejables. Luego vinieron las indicaciones desafiantes. Comparte algo de ti que te avergüence. Vanessa empezó, describiendo inseguridades laborales que parecían calculadas para parecer vulnerable, mientras que en realidad destacaba sus logros. Cuando llegó mi turno, dudé. Me avergüenzo de lo mucho que he cambiado, de cómo me he dejado disminuir en nuestra relación. Entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que antes confiaba en mi propio juicio, en sentirme segura. Ahora lo cuestiono todo. Se burló. Así que yo tengo la culpa de tu inseguridad. Noté que la doctora Whitmore se detenía cerca, escuchando atentamente. No estoy culpando a nadie. Estoy respondiendo la pregunta. Mi vergüenza es no haberme defendido cuando debía hacerlo. ¿Defenderme contra qué? ¿Contra mí apoyándote? ¿Contra mí? ¿Te empuja a ser mejor? Alzó la voz, atrayendo miradas de las parejas cercanas. La siguiente tarjeta preguntaba por necesidades insatisfechas. Me preparé para cuando Vanessa tomó su turno. Necesito una pareja que no sea tan frágil. Alguien que no se acobarde ante la más mínima crítica. Alguien que se comporte como un hombre en todos los aspectos de la vida. Enfatizó las últimas palabras con una mirada penetrante que dejaba claro su significado. Sentí un calor intenso en la nuca cuando varios participantes cercanos se removieron, incómodos. La doctora Whitmore se detuvo, observando nuestra interacción con atención. Su respuesta parece contener críticas en lugar de expresar sus propias necesidades, observó, acercándose. ¿Podría intentar reformularlo? La sonrisa de Vanessa no llegó a sus ojos. Necesito fuerza física y emocional de mi pareja. ¿Es eso mejor? Quizás, respondió la doctora Whitmore, aunque la fuerza se manifiesta de muchas maneras más allá de lo convencional. Después de la demostración de Vanessa, habría sido fácil refugiarse en respuestas seguras. Pero algo en mí había cambiado. Necesito respeto, dije simplemente. No solo en público, sino en privado. Necesito sentirme valorado en lugar de que constantemente medido y encontrado deficiente. Vanessa puso los ojos en blanco. Esto es exactamente lo que... Por favor, permítele terminar. El doctor Whitmore intervino con firmeza. Necesito que me vean como una persona completa, no solo como un conjunto de defectos percibidos. Y necesito que se reconozca que la hombría no se define por estándares arbitrarios o atributos físicos. El doctor Whitmore asintió alentadoramente. Esa es una profunda necesidad de ser aceptado en su totalidad en lugar de ser reducido a partes o actuaciones. El rostro de Vanessa se sonrojó de ira. Así que ahora te estás poniendo de su lado. Pensé que se suponía que los terapeutas debían ser neutrales. Apoyar la expresión de necesidades genuinas de alguien no es tomar partido. Es facilitar la comunicación honesta, que es precisamente mi papel. La tensión entre ellos era inconfundible. Vanessa se excusó poco después de alegar dolor de cabeza. Mientras otras parejas continuaban el ejercicio, Whitmore se acercó a mí. Eso requirió coraje, dijo en voz baja. No se sentía como coraje. Se sentía como desesperación. Las dos cosas a menudo coexisten. La actividad grupal consistía en un paseo por la naturaleza con las parejas deliberadamente separadas. Cuando nos reunimos en el comienzo del sendero, noté su Whitmore organizaba el orden de la caminata, colocándome estratégicamente en su grupo, mientras que Vanessa se encargaba de la supervisión de sus colegas. Durante la caminata, mantuvo una conversación profesional, pero ocasionalmente ofreció observaciones que resultaron personales. Observa cuánto más claro se ve todo cuando no lo ves desde las expectativas de otra persona, dijo mientras hacíamos una pausa en un mirador. Después de la cena, que Vanessa omitió por completo, la velada terminó con una meditación guiada. Después, la doctora Whitmore me encontró en el vestíbulo. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, con un tono profesional suavizado por una genuina preocupación. Mejor de lo esperado, admití, aunque volver a la cabaña se siente como entrar en una tormenta. Asintió, comprensiva. A veces el crecimiento más importante ocurre en el ojo de la tormenta. Dudó un momento y luego cogió su teléfono. No suelo hacer esto con los participantes, pero dada la intensidad de tu situación, me entregó su teléfono con una nueva página de contacto abierta.
Mi número profesional. Si la situación se agrava esta noche, escríbeme solo por esta semana mientras estés bajo nuestro cuidado. Como yo, ingresé mi información y nuestros dedos se rozaron brevemente. Un contacto inocente que, sin embargo, se sintió significativo. Gracias, dije, sintiendo algo más que el número. Estás haciendo un trabajo importante aquí, más de lo que tu esposa cree. Lo que ninguno de los dos notó fue a Vanessa observando desde el pasillo oscuro, con el rostro endurecido. La cabina estaba a oscuras cuando regresé, salvo por una pequeña lámpara en la esquina. Vanessa estaba sentada en las sombras, su silueta rígida por la tensión. Disfruta de tu conversación privada con nuestra terapeuta. Su voz destilaba acusación. Estaba preguntando por lo sucedido durante el ejercicio, le expliqué con calma. Su trabajo es apoyar a los participantes en momentos difíciles. ¿Intercambiar números de teléfono forma parte de ese apoyo profesional? Se levantó de la silla con los brazos cruzados. No insultes mi inteligencia. Te vi. La antigua yo habría balbuceado excusas. Se habría disculpado innecesariamente, habría intentado desesperadamente calmar su ira. En cambio, dejé mi botella de agua sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Me dio su contacto profesional por si la situación se agravaba esta noche. Dado como saliste de la sesión, fue un precaución razonable. Así que ahora soy peligroso, el villano de tu triste y sufriente historia. Rió con amargura. La has cautivado por completo con esta rutina herida, ¿verdad? En lugar de defenderme, le hice una pregunta que se estaba formando. ¿Por qué te casaste conmigo si te decepciono tanto? La franqueza la pilló desprevenida. Parpadeó un momento en silencio. Antes no eras así, dijo finalmente. Eras seguro, ambicioso, tomabas las riendas. Ahora dudas tanto en todo. Me pregunto por qué será, dije en voz baja. Se paseaba por la pequeña cabaña, con la agitación visible en cada movimiento. Mi padre me advirtió que los hombres cambian después del matrimonio. Dijo que tarde o temprano mostrarías tu verdadera cara. Esta revelación hizo que algo encajara. Su padre, un hombre arrogante que trataba a su esposa como a una cómplice y la menospreciaba abiertamente en las reuniones familiares. El hombre que nunca me había aprobado. ¿De eso se trata? ¿Tienes miedo de que me vuelva como tu padre si no me controlas? Su expresión confirmó mi teoría antes de que pudiera negarla. Esto es ridículo. Estás tergiversando las cosas para evadir responsabilidades. Yo no estoy evadiendo nada. Intento comprender qué nos pasó. Éramos un equipo. Ahora siento que soy tu proyecto. Uno decepcionante. Además, si tan solo fueras más decidida, más asertiva, más como tu padre, terminé por ella. Se estremeció. No me parezco en nada a él. ¿Tú no? La crítica constante, la humillación pública, el control. Por primera vez desde que recuerdo, vi miedo genuino en sus ojos. No miedo a mí, sino miedo a la verdad en mis palabras. Se hundió en la cama, la ira temporalmente desplazada por algo más vulnerable. No quiero ser como él, susurró. En ese momento, sentí un atisbo de compasión por ella, por la niña que creció viendo a su madre disminuir, que juró no estar nunca en esa situación. No excusaba su comportamiento, pero me ayudó a comprenderlo. Ambas nos hemos perdido en esta dinámica, dije, sentándome frente a ella. Tienes tanto miedo de que te controlen que te convertiste en el controlador. Una lágrima resbaló por su mejilla, la primera emoción genuina que había visto en ella en meses. Por un breve instante, vislumbré a la mujer la que me había enamorado bajo capas de armadura defensiva. Quizás este retiro no fue un error después de todo, dijo en voz baja. Quizás necesitábamos ver en qué nos hemos convertido. Hablamos hasta altas horas de la noche, hablamos de verdad, sin las habituales luchas de poder ni actitud defensiva. Admitió inseguridades que nunca sospeché, miedos que habían impulsado su comportamiento cruel. Reconocí cómo mi evasión de conflictos había propiciado el patrón tóxico. No fue una reconciliación completa, pero se sintió como la primera conversación honesta que teníamos en años. A la mañana siguiente llegó el evento más desafiante del retiro, el ejercicio del espejo, donde las parejas compartían sus fortalezas y debilidades percibidas frente al grupo. Dado nuestro avance la noche anterior, lo abordé con un optimismo cauteloso. Vanessa parecía contenida pero presente mientras tomábamos nuestros lugares. Cuando llegó su turno para compartir mis fortalezas, me sorprendió con sincero reconocimiento sobre mi compasión e integridad. Pero al hablar de debilidades y viejos patrones, emergieron. Necesitas ser más asertivo en todas las áreas.
dijo con un gesto señalado, una mirada que dejó claro su significado para todos. A pesar de nuestra conversación, no pudo resistir la oportunidad pública de recordarme a mí y a todos mis supuestas deficiencias. Vi a la doctora Whitmore observándome atentamente, con una expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos transmitían algo que no pude interpretar. Cuando llegó mi turno, me centré en observaciones constructivas sobre nuestros patrones de comunicación en lugar de ataques personales, lo que me valió un gesto de aprobación de la terapeuta. Tras la sesión, los participantes hicieron una pausa para almorzar. Vanessa se unió a un grupo que se dirigía al comedor mientras yo me quedaba para ayudar a apilar las sillas. La doctora Whitmore se acercó al vaciarse la sala. Eso se gestionó con profesionalismo, dijo, especialmente dadas las circunstancias. De hecho, anoche tuvimos un gran avance, admití, aunque no se tradujo del todo en la sesión de hoy. El verdadero cambio lleva tiempo. Una sola conversación no anula inmediatamente los patrones establecidos. Dudó un momento y añadió, a veces, lo que parece un progreso es en realidad solo una retirada táctica. Su advertencia resonó con algo que yo sentía pero no podía expresarlo. Una sensación de que la vulnerabilidad de Vanessa podría haber sido estratégica en lugar de genuina. Tengo otra sesión individual disponible esta tarde si quieres hablarlo más a fondo, ofreció. Te lo agradecería, respondí, sinceramente agradecido por el apoyo. Mientras actualizaba su agenda, hubo un momento en que nuestra interacción pareció traspasar los límites profesionales. Solo por un instante, ya sabes, en otro contexto. No terminó la frase, pero no le hacía falta. La insinuación flotaba entre nosotros. Debería ponerme al día con mi esposa, dije, aunque no hice ademán de irme. Por supuesto. Se metió la tableta bajo el brazo. Ah, y no conseguí tu número anoche para mis registros. Puramente profesional, claro. Mientras recitaba mi número, viéndola introducirlo en su teléfono, me di cuenta de que estábamos enfrascados en una delicada danza en torno a algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Cuando volvió a levantar la vista, su actitud profesional había regresado, pero algo en sus ojos sugería que nuestra conexión trascendía la relación terapeuta-cliente. La sesión de la tarde nunca sucedió. Al acercarme a su consultorio, Vanessa me interceptó en el pasillo, con los ojos brillantes de una emoción que no pude identificar al instante. «Aquí estás», dijo, uniendo su brazo al mío con un cariño inusual. «He estado buscando por todas partes. El grupo de senderismo se va en 10 minutos. Pensé que podríamos unirnos». Su repentino entusiasmo me desconcertó. «De hecho, tengo una sesión individual programada», le expliqué. «Cancélala», insistió, apretándome el brazo. «Este retiro se trata de que reconectamos, no de que pases más tiempo a solas con la terapeuta». Antes de que pudiera responder, la doctora Whitmore salió de su consultorio, observando la escena con una mirada rápida y perspicaz. «¿Todo bien?», preguntó. La sonrisa de Vanessa no llegó a sus ojos. «Perfectamente bien. Le estaba diciendo a mi esposo que deberíamos unirnos al grupo de senderismo como pareja. ¿Verdad, cariño?». El cariño me sonaba extraño después de meses de fría formalidad. Miré a las dos mujeres, atrapadas en una lucha de poder que aparentemente trataba sobre una excursión, pero claramente sobre mucho más. «Si programamos una sesión», me recordó amablemente el doctor Whitmore. «Pero es tu decisión». Los dedos de Vanessa se clavaron en mi brazo. «La sesión puede esperar. Un poco de aire fresco nos sentará bien a ambos». Algo en su actitud, una desesperación controlada bajo la fachada, me hizo acceder. «Reprogramemos para mañana», le dije a la doctora Whitmore. Ella asintió con una expresión cuidadosamente neutral. «Por supuesto, mi puerta permanece abierta si necesitas algo». La mirada significativa que intercambiamos no pasó desapercibida para Vanessa, cuya sonrisa artificial se tensó aún más. La caminata en sí fue hermosa, pero tensa. Vanessa mantuvo el contacto físico durante todo el trayecto, tomándome de la mano en terrenos más fáciles, agarrándome del brazo en las secciones más empinadas, asegurándose de que todas las demás parejas notaran nuestra aparente cercanía. Su conversación parecía guionada, salpicada de chistes privados y recuerdos cariñosos para beneficio de nuestro público. «¿Recuerdas nuestra caminata de luna de miel en Colorado?», preguntó en voz alta al llegar a un mirador. «Fuiste tan atenta, siempre asegurándote de que tuviera agua, tomando todas esas fotos. Mientras otras parejas se dispersaban para disfrutar la vista,
Me llevó aparte, dejando caer su máscara alegre. ¿Qué pasa entre tú y ella? Preguntó con dureza. Susurré. Nada inapropiado. Respondí con sinceridad. No me mientas. He visto cómo te mira, lo ansiosa que estás por tus sesiones. Nos estás haciendo quedar en ridículo. No soy yo quien finge. Respondí con calma, soltando suavemente mi brazo de su agarre. Y no miento. Has sido profesional, pero comprensiva. ¿Te desea? Siseó Vanessa. Es patéticamente obvio, y te lo estás tragando. La atención, la validación. ¿Te hace sentir más hombre que te adulen? La ironía no se me escapó. Mi esposa, que había minado sistemáticamente mi confianza durante años, ahora se preocupa porque otra mujer la recupere. No se trata de ella, dije en voz baja. Se trata de nosotras, de cómo nos hemos estado tratando. Su expresión se endureció. Así que es culpa mía. Te presiono para que seas mejor, y en lugar de dar un paso al frente, buscas a alguien que mime tu ego. El patrón familiar de culpa y desvío normalmente me habría llevado a refugiarme en una sumisión disculpada. En cambio, me mantuve firme. Nadie está mimando nada. Por primera vez en años, me tratan con respeto básico. El problema es que se siente tan extraño. Su rostro estaba rojo de ira o vergüenza, quizás de ambas. El resto de la caminata siguió este patrón. Cercanía performativa en público, acusaciones furiosas en privado. Para cuando regresamos al albergue, el agotamiento emocional me había invadido. Esa noche, la cena fue en grupo en el salón principal. Vanessa se disculpó temprano, alegando dolor de cabeza, dejándome solo en nuestra mesa. Estaba terminando mi café cuando el doctor Whitmore se acercó, deslizándose en el asiento. Vacío frente a mí. Tu esposa parecía angustiada durante la caminata, observó. Se siente amenazada, admití. Por ti específicamente, consideró esto. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confundido, en conflicto. Miré fijamente mi taza vacía. Una parte de mí se siente aliviada de que alguien vea lo que ha estado sucediendo. Otra parte se siente culpable, como si la estuviera traicionando al siquiera hablar de ello. Esa es una respuesta común a la manipulación emocional a largo plazo. La culpa no es tuya para que la cargues, pero se aseguran de que la cargues de todos modos. Nuestra conversación derivó hacia la vida más allá del retiro. Temas neutrales que sin embargo se revelaron compatibles cosmovisiones, intereses compartidos, valores similares. Durante 20 minutos volví a experimentar lo que se siente en una interacción adulta, ordinaria y respetuosa, sin andar con rodeos, sin prepararme para la siguiente crítica. Mientras nos preparábamos para salir del comedor, posó su mano brevemente sobre la mía, sobre la sesión reprogramada de mañana. Sí, allí estaré, le aseguré. De hecho, quería sugerir que nos reuniéramos fuera, dijo. Hay una cafetería en el pueblo a unos 15 minutos. A veces, un cambio de ambiente ayuda a los participantes a hablar con más libertad. La invitación oscilaba entre lo profesional y lo personal, un espacio lineal que podía interpretarse de cualquier manera. Eso suena útil, respondí con cautela. ¿Y a qué hora? Tengo un descanso a las 11. Podría enviarte la dirección por mensaje. Sus ojos se encontraron con los míos con un significado inequívoco. Antes de que pudiera responder, una voz se escuchó detrás de nosotros. Enviar mensajes a los pacientes ahora. ¿Es esa una práctica habitual para los terapeutas hoy en día? Vanessa se quedó allí, con el dolor de cabeza aparentemente olvidado, cruzada de brazos a la defensiva. La doctora Whitmore mantuvo la compostura. Como mencioné durante la orientación, ofrecemos varios canales de comunicación para los participantes que necesitan apoyo entre sesiones. ¿Qué considerado? Respondió Vanessa con acidez. ¿Y todos los participantes reciben una atención tan personalizada o solo los más atractivos? La doctora Whitmore se levantó con suavidad. Los dejo para que hablen. Recuerden, la sesión grupal de mañana empieza a las 9. Mientras se alejaba, Vanessa descargó su furia contra mí. Esto es humillante. Todos pueden ver lo que está pasando. Algo en mí finalmente se rompió. El dique de paciencia y tolerancia que había definido nuestra relación. ¿Qué está pasando exactamente? Pregunté con voz tranquila pero firme. Una profesional me está tratando con respeto y dignidad básicos, y de alguna manera eso te resulta amenazante. Está coqueteando contigo, susurró. Es completamente inapropiado. Quizás sí, reconocí, pero lo más revelador es lo impactante que me resulta.
Esa simple amabilidad e interés me resultan tan extraños que apenas lo reconozco. La expresión de Vanessa vaciló un momento antes de endurecerse de nuevo. Así que es culpa mía. Soy el villano porque no te lleno de cumplidos vanos. No, dije en voz baja. No eres un villano. Eres una herida persona que me lastimó a cambio. Pero no puedo seguir pagando por lo que pasó antes de conocernos. A nuestro alrededor, el comedor se había vaciado, dejando solo el eco de nuestra confrontación en el espacio cavernoso. ¿Qué dices?, exigió. Digo que merezco algo mejor que críticas constantes y humillación pública. Si eso no puede venir de nuestro matrimonio, entonces tal vez el matrimonio ya haya llegado a su fin. Su rostro palideció. ¿Me dejarías por ella? No se trata de ella, repetí, dándome cuenta al decirlo de que era verdad. Se trata de reconocer finalmente lo que he permitido que suceda y decidir que se detenga ya. Me alejé entonces, no hacia la oficina del doctor Whitmore, sino hacia nuestra cabaña para empacar mis cosas. Lo que sucediera después, ya fuera reconciliación o separación, sucedería en otros términos. El equilibrio de poder había cambiado, no porque otra mujer hubiera mostrado interés, sino porque finalmente había reconocido mi propio valor. Al llegar a la puerta de la cabaña, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El nombre del doctor Whitmore apareció en mi pantalla junto con un simple mensaje. Sea cual sea tu decisión, Zen, recuerda que tu valor no se mide por el de nadie más. Percepción de ti. Sonreí ante la ironía de que alguien a quien apenas conocía pudiera ver lo que mi pareja de 7 años había pasado por alto. Que la verdadera hombría no tenía nada que ver con la dominación y con los atributos físicos, sino con la integridad, la compasión y el respeto por uno mismo. Cualidades que finalmente estaba recuperando, una conversación difícil a la vez.